Con el éxito de Senda Prohibida, la televisión mexicana necesitaba de un segundo éxito, un melodrama que comprobaba que el género había llegado para quedarse. Es así como se produjo Gutierritos. Comenzaría emisiones en septiembre de 1959. Por muchos esta sería la consagración del género, dado que en su emisión pasó algo interesante. Se incrementó la venta de televisores a niveles nunca vistos desde la introducción del aparato en el mercado 9 años atrás. Al igual que en Senda Prohibida, Gutierritos comenzó en vivo y sin apuntador. La trama gira en torno a Ángel Gutiérrez, un hombre trabajador y dócil, quien se enfrenta a una crisis matrimonial y tiene que lidiar con la actitud dominante de su esposa. Es decir, esta historia cuenta la tragedia de un hombre mandilón quien es apocado por su mujer. Se exaltaba la maldad de una figura femenina. Este serial televisivo también sería precursor de los finales no felices, pues nuestro protagonista pierde la vida. Incluso Gutierritos impactó como adjetivo peyorativo y empezó a utilizarse en el habla cotidiana como sinónimo de apagado, tibio, débil, gris y mediocre. En la presente cápsula les hablaré de la segunda historia del corazón en México, misma que al igual que su antecesora también sería todo un hito en la telenovela mexicana. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela Gutierritos. Después del éxito de Senda Prohibida llegó Gutierritos. Escrita por Estela Calderón, también sería una adaptación de radionovela. Esta sería la primera producción de Valentín Pimstein. Su estreno sería en vivo y en blanco y negro, el 11 de septiembre de 1959, a las 6:30 p.m. por el Canal 4, hasta que llegara el videotape, por lo que la transmisión grabada comenzó el 21 de abril de 1960. Su emisión fue de lunes a viernes, por 10 semanas. Existen fuentes que señalan que su estreno fue en 1958, pero son más las que señalan el 59 como su año de salida. En la biografía que Teresa Valle publicará sobre el productor, la cual lleva por nombre Valentín Pimstein, una vida de telenovela, menciona que esta sería la primera telenovela familiar en el país. En palabras de Valentín Pimstein, sería la primera que se grabó para ser transmitida posteriormente y que entró al aire 2 veces, una en vivo y la siguiente en videotape. También contaría con locaciones en Veracruz, lugar a donde la producción viajaría por ferrocarril. Se repetiría la misma fórmula que funcionara en la producción anterior. Rafael Banquels no solamente sería el actor protagónico, sino que volvería como director de escena, así como también la Colgate-Palmolive volvería a ser el patrocinador, presentada con el eslogan "El segundo cañonazo en televisión". La primera elección para interpretar a este personaje fue Enrique Rambal, quien se negaría a aparecer como un mandilón dominado por la esposa, por lo que contrataron a Tony Carvajal, quien a última hora dijo que no, razón por la cual al final sería Rafael Banquels quien se animaría a darle vida al hombre, al mismo tiempo que dirigía el proyecto, aunque hay autores que señalan que quien dirigió es Antonio Fernández. Luis Terán mencionaría en una explicación que le di a Dina de Marco para un artículo en la revista Somos. Después de Senda Prohibida, Rafael Banquels dirigió y protagonizó la siguiente telenovela, Gutierritos. Por este tiempo no había mediciones de ratings, pero sí nos enteramos que durante las transmisiones de Gutierritos aumentó considerablemente la venta de televisores. Era una historia excelente, un drama que no se aborda con frecuencia de manera tan contundente, el del hombre dominado por su mujer. Banquels es y se ha recordado siempre por este magnífico personaje del que hizo una verdadera creación, un personaje con el que el público se identificó plenamente. Rafael y González Obregón intentaron convencer a Enrique Rambal de interpretarlo y no aceptó. Contrataron a Tony Carvajal y un día antes de comenzar los ensayos Carvajal se excusó y ni modo. Rafael tuvo que hacerse cargo de este personaje cuya mujer
sarcásticamente llamaba Gutierritos, nada que ver con la realidad. Banquels siempre se distinguió por su enorme personalidad. Las villanías corrieron de parte de María Teresa Rivas, quien se consagraría como la esposa abusiva de Gutierritos. Luis Reyes de la Maza menciona en su crónica de la telenovela México Sentimental y su grito rabioso que anunciaba los créditos: "Girls, girls", tan parecida a de las hermanastras de Cenicienta, convirtió el apellido en un apelativo social. Incluso Alfredo Gudini mencionaría en sus Indiscreciones de la TV Piedras y Coronas la que sería el cierre de esta historia: "Eres un fracasado, un pobre diablo, tal y como todos te dicen, un Gutierritos, ja ja ja, Gutierritos". Aunque el mismo autor señalaría en otra de sus obras que las palabras eran estas: "Mírate al espejo, eres un Gutierritos, Gutierritos". A lo que después pasamos a escuchar la risa de María Teresa Rivas en los créditos, donde el espejo se rompía en pedazos ante la imagen de Rafael Banquels. El maestro Gudini también menciona el rol que jugó Mauricio Garcés en este melodrama, donde prestó vida a Jorge Contreras. Esta sería la única telenovela en engalanarse con la presencia del galán del cine. Él era el único que sabía que su compadre Gutierritos triunfaba como escritor bajo el seudónimo de El Señor Gutiérrez, o como el Honorable Señor Gutiérrez, aunque siempre ventajoso hace creer a todos que él es el inspirado escritor. Aunque Ángel trata de desmentirlo, nadie cree a sus palabras. En la historia también participaron Luis de Alba y María Eugenia Llamas La Tucita, como los hijos de Ángel y Rosa, Julio César y Lucrecia, quienes tampoco valoran ni quieren a su padre, así como también Evita Muñoz Chachita, Patricia Morán y Miguel Córcega. André Dorce nos escribió en su Construyendo la historia de la telenovela en México, el modelo fundacional, un perfecto resumen sobre la trama de esta historia, misma que tiene a continuación. La trama se centraba en Ángel Gutiérrez, un burócrata de clase media modesta, cuya esposa Rosa, María Teresa Rivas, le hace la vida imposible al responsabilizarlo por la falta de movilidad social de su familia. Él, por su lado, de manera resignada, hace lo que puede para satisfacer la necesidad de su esposa, dominante, de distinguirse socialmente, y así le da rienda suelta a sus deseos consumistas y sus formas denigrantes. Al igual que su esposa, los hijos de Ángel lo subestiman y denigran, situación que no es distinta a lo que ocurre en la oficina donde trabaja, pues tanto sus colegas como su jefe lo desprecian y ridiculizan por ser mandilón. Según el periodista Alejandro Galán, la desgracia de Ángel Gutiérrez viene de que este contrajo matrimonio con una mujer quedada y amargada, quien al descubrir el estatus económico de su esposo le hace la vida de cuadritos, recalcándole el ejemplo de hombre que es Jorge Contreras. Hoy en día la pareja creada por Rafael Banquels y María Teresa Rivas es considerada la antítesis de la pareja melodramática. Había tal química entre ambos que el duelo de actuaciones resultaba estremecedor. Por su parte, Luis Gabriel Saldívar Rivero también nos mencionaría que este culebrón narra la vida de un hombre que cultiva la escritura como pasión secreta, de prosa exquisita y genio de las letras. Gutierritos es un hombre débil de carácter a los ojos del mundo, debido a los insultos y vejaciones que recibe de su suegra y su esposa, a quien ama profundamente. Ángel conseguiría un éxito efímero porque también lo traicionarían por eso. No logra la admiración de su esposa, por lo que enferma y muere. No fue una trama con final feliz. Nora Masciuti mencionaría en sus telenovelas Televisión y Comunicación que nuestro país comenzó a exportar telenovelas en cuanto llegó el videotape, a finales de los 50. Gutierritos es considerada la primera telenovela en exportarse. Después de 50 capítulos finalizó con mucho éxito. En julio de 1959 se hizo una versión cinematográfica, donde respetaron al reparto original, ahora con la inclusión de Elvira Quintana al elenco. En otra de sus obras, ¿Quiénes fueron?, ¿Qué nos dieron? Y ¿Cómo se fueron?, el maestro Alfredo Gudini llegó a decir que esta telenovela contó con 62 episodios de media hora y una segunda versión que se realizó con el mismo reparto. En 1965, el elenco original se volvería a reunir para grabar de nuevo el melodrama, aunque en esta ocasión con un menor impacto. Sobre la segunda versión, Alfredo Gudini menciona que María Teresa Rivas regresó del funeral de su cónyuge, sumida en la amargura y la soledad, reclamándole a un retrato. Existen autores que señalan que esta segunda versión de la historia es la que quedó guardada en la memoria a través del videotape.
misma que sería la que llegó a los demás países mediante la exportación. En su momento se habló de la posibilidad de hacer una nueva versión de la historia. Alfredo Gudini dice que en la década de los 80 estuvieron a punto de hacer un remake de la trama, con Sergio Corona, Luz María Aguilar y Héctor Bonilla como Gutierritos, pero todo se quedó en proyecto. En su publicación, Teresa Vale mencionaría una entrevista que le realizarían a Rafael Banquels a 20 años de haber interpretado el papel, donde él reconoció: Gutierritos fue especialmente significativo para mí, fue el vehículo para que el gran público me conociera. Más tarde diría en otra entrevista para TV y Novelas en 1979, todos llevamos un Gutierritos dentro, aunque no nos guste reconocerlo. Alejandro Galán también nos mencionaría una anécdota de este gran final, en el que en vivo Rafael Banquels realiza su muerte. Al momento de morir cae al suelo, piensa que salió muy bien la escena y pregunta: ¿cómo me morí?, sin darse cuenta que aún no terminaba la transmisión. En conclusión, Gutierritos se convirtió en un héroe, un mártir para la clase media burocrática en la austera época ruiz-cortinista. No solo fue por el talento de los actores y la pericia del director, lo que permitió que este personaje se convirtiera en la mejor representación del burócrata mexicano, un caso que ya no volvería a funcionar. A diferencia de los demás melodramas, aquí el rol protagónico se centró en un hombre victimizado. Podemos tomar a Ángel Gutiérrez como una figura de contraste de lo que tenemos por la figura del hombre mexicano, representado por hombres como Pedro Infante, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz. El prototipo de mujer buena era Marga López, sufrida que llora, siempre aguanta al marido y termina perdonándolo. Con Gutierritos, según Teresa Vale en Valentín Pimstein, una vida de telenovela, sería la primera vez que se presentó en televisión una historia donde las mujeres podían ser controladoras, manipuladoras y tener un papel antagónico al del protagonista, que en ese caso era el bueno y abnegado. Por una vez la mujer no sufrió, sino que hizo sufrir al hombre. Como dirían Claudia Fernández y Andrew Pashman en El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, este difícilmente era el tipo de entretenimiento familiar que estableciera modelos de conducta para un teleauditorio influenciable. Esta producción sería más que nada como una crítica social. Así, después de este éxito, el formato de la telenovela se conservó entre 40 y 60 capítulos de media hora. Lo que sí es un hecho es que los Gutierritos se popularizaron por frases como "eres un Gutierritos", con lo que caracterizaron a cualquier persona que llevara la mediocridad a cuestas.